Muy bien, continuaremos con nuestro programa. Vamos a dar inicio a la sesión troponina de alta sensibilidad como marcador de estratificación del riesgo cardíaco de la población aparentemente sana. Ponencia a cargo del doctor Abel Alberto Pavia, para el que pido un aplauso. El doctor es un reconocido cardiólogo, intervencionista mexicano con más de 40 años de experiencia, pionero en angioplastía coronaria e implantes TENS en México, con formación en la UNAM y hospitales internacionales. Actualmente ejerce en el Centro Médico ABC. Por favor, doctor, lo invitamos a pasar al estrado. ¿Trae su micrófono? Sí. Entonces usted puede caminar por allá. Perfecto. En el estrado. Ok. Y Allá. si usted trae su micrófono aquí. Sí, perfecto. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Primeramente, felicitarlos por la jornada, agradecerle a los organizadores y por supuesto a Abbott por el patrocinio para estar con ustedes. Si bien la parte medular de la charla es sobre troponina, voy a hablar un poquito de otras cosas para poder llevarlos de la mano, el por qué en población asintomática, no en sanos, en población asintomática, los marcadores de riesgo hoy son tan importantes porque pueden reestratificar el riesgo y darnos un poquito más de luz en la necesidad de los enfermos. Yo soy investigador clínico y el haber sido investigador clínico pues ha sido de alguna manera uno de los vehículos que me ha llevado a tener relación con la industria farmacéutica. Voy a empezar con esta fotografía de esta revista. Antes de la pandemia, siempre en los aviones había revistas por todos lados. Y entonces yo siempre me paraba a ver cuál era la que me gustaba. Y de ahí obtuve algunas fotografías. Y esta en particular me gustó mucho, pero fíjense lo importante, porque fue en el año 2004. O sea, es una fotografía de una revista de circulación mundial de hace un poquito más de 20 años. Y lo que me llamó poderosamente la atención del artículo es qué hace a nivel social a los 10 mejores países del mundo. Y por si fuera poco, en esta época, y de acuerdo a este artículo, los 5 primeros eran los 5 países escandinavos, empezando por Suecia. Entonces no es casualidad que el ex habitante del Palacio Nacional hubiese comparado el sistema de salud con alguno de los países escandinavos. Y la pregunta que contesta el artículo es: ¿qué se necesita para estar dentro de esos 10 grandes? Y es una cadena de 3 eslabones. Pero como es una cadena, no hay forma de saber cuál es el 1, cuál es el 2 y cuál es el 3. Pero los 3 son muy importantes. Uno de ellos es la educación. Un pueblo educado es un pueblo sano. Entonces el segundo eslabón es la salud. Si hay un pueblo que esté educado y que sea sano, entonces puede desarrollar todas sus competencias. Y la tercera es cero tolerancia a la corrupción. Y la primera vez que conocí Suecia en un congreso, estuve ahí una semana. Y a uno de los médicos empezamos a tener una relación un poquito más estrecha. Y entonces en una comida, con una cervecita, me atreví a preguntarle si dentro del gobierno había quien tomara su dinero. Y lo primero que me preguntó fue: no entiendo, sé más explícito. Le volví a dar la vuelta de otra manera y su respuesta volvió a ser la misma: sigo sin entender. La tercera, fui muy directo. Dije: ¿el gobierno se roba el dinero? Bueno, lo ofendí. Es impensable que alguien pueda hacer esto en mi país. Y si en la posibilidad remota alguien lo hace, va a ir directito a la cárcel.
Entonces, sí es factible de alguna manera en algunas sociedades tener estos 3 eslabones que son los más importantes desde todos los puntos de vista. Voy a empezar con esta diapositiva y cuando hable de uno de los últimos metaanálisis justamente con troponina, quiero que la recuerden, porque el porcentaje de mortalidad de enfermedad cardiovascular relacionada o no en diabetes en nuestro país es muy alta. En el caso de los hombres es del 34% y de la mujer 41%, pero ahora quiero que vean el título de la diapositiva. Es mortalidad prematura, es decir, entre los 30 y los 69 años de edad. Entonces, es muy alto que casi 4 de cada 10 mujeres se mueran de enfermedad cardiovascular. Y en el caso del hombre, 3 de cada 10. Entonces, es algo que es muy dramático. El otro tema que no es menor es que si ahora disecto lo que sucede con respecto a las diferentes formas de morir del corazón, bueno, resulta que ustedes pueden ver en azul que se trata de enfermedad coronaria y en rojo la enfermedad vascular cerebral. Entonces, entre los dos, en el caso del hombre, 77% de las causas de muerte son por estas dos, y en el caso de la mujer, 66%. Entonces, esto es tan importante que el 69% de las mujeres y el 79% de los hombres fallecen entonces por enfermedades relacionadas con el proceso de aterosclerosis. Y ese es quizá uno de los puntos centrales, pero no el único, del objetivo de la plática. Entonces, esta diapositiva, que por cierto también tiene 5 décadas, es una diapositiva que fue elaborada por un médico de la Universidad de Harvard. Y lo que él pretendió en este diagrama fue algo muy simple: hacer un diagrama donde estuviese implícito la historia natural de las enfermedades cardiovasculares. Y todo empieza evidentemente con los factores de riesgo. Esto cambia de alguna manera la parte interna de las arterias, conlleva la aterosclerosis. Esto, cuando es en las arterias coronarias, se pueden romper, lleva al infarto, las alteraciones de la movilidad causadas por cambios en la geometría, a través de un proceso que elegantemente se denomina remodelación, culmina con la insuficiencia cardíaca, que al final del día pues es la etapa terminal de las enfermedades cardiovasculares. Entonces voy a empezar con la parte de colesterol, porque pareciera muy simple el haber acuñado y haber educado a la gente para decir que había un colesterol bueno y había un colesterol malo, porque esto es un poco distinto a ese concepto. Y esta otra fotografía me la encontré también en otro avión, pero del lado de las banderitas americanas, y resulta que es una revista de circulación popular. No es un journal de medicina, no es bioquímica, es para que la gente normal lo lea. Y fíjense qué fuerte: protección contra la oxidación del LDL. Es decir, el que hace daño es el LDL oxidado dentro de la arteria. Luego, en la parte de abajo dice cómo las isoflavonas mejoran la función endotelial. Y me llamó mucho la atención, y obviamente tuve que leer el artículo, de cómo era posible que a nivel general se hablara de función endotelial. Y finalmente, quizás la parte más importante es por qué se siguen muriendo los enfermos. Y pareciera algo muy simple, pero la historia es terriblemente larga y nada fácil de entender. Hasta antes de 1960, el 45% de los enfermos que tenían un ataque cardíaco, que era la denominación de aquel entonces, se morían. Y muchos de ellos no eran por el corazón, eran porque los mandaban a su casa en reposo absoluto. Y eso evidentemente condicionó tromboembolias pulmonares. El tema es que se moría el 45% de los enfermos. En 1960 se detecta por vez primera que hay algunas arritmias que pueden comprometer la vida. Y entonces se trata la arritmia y de pronto del 45% se baja la mortalidad
al 22%, lo cual fue brutal, porque bajó el 50%. Y tardamos 20 años más en hacer una terapia para romper el coagulito. Y esta es otra historia que a mí me encanta porque es fascinante. Resulta que la gente tenía la idea, porque estaba escrito en los libros de texto, no hagas un cateterismo cardíaco de emergencia porque la gente se muere. Pero nadie lo había hecho. Hasta que un valiente, en 1980, levanta la mano y dicen, ¿qué creen? Ya hice 1000 cateterismos en la parte de emergencia y no se murió ninguno. Pero lo que sí logré ver es que el coágulo es el que tapa la arteria. Y entonces se diseña un medicamento para disolver el coágulo. Y a partir de ese momento, la mortalidad del infarto se volvió a reducir de manera muy importante entre el 12 y el 15%. Entonces mejoramos muchísimo. Esta historia la traigo a colación porque los cardiólogos hemos visto que las innovaciones tecnológicas tienen un impacto social. Y entonces somos muy abiertos a las innovaciones en cualquier área que esté relacionada con la cardiología, porque todo suma. Hoy la mortalidad del infarto agudo del miocardio con tratamiento a través de una angioplastía está entre el 3 y el 5%. Pero al mismo tiempo, si yo analizo qué pasa en los diferentes países de la OCDE, resulta que el único país del mundo que sigue teniendo 24% de mortalidad coronaria por infarto es este. Lo cual quiere decir que hay un hueco enorme entre la ciencia y el mundo real en nuestro país. Pero esto también abre una puerta enorme, porque si llegara una complicación es muy difícil tratarla, entonces la medicina preventiva va en otro sentido. Necesito detectar a las personas que están en riesgo con mucha anticipación. Y ese es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Este es un diagrama de cómo está conformada una arteria. Esta es la luz del vaso, aquí es por donde pasa la sangre. La parte blanquita de aquí son las células endoteliales, que son las células que están por dentro de la arteria. Luego le sigue una capa muscular, que es la capa media, y al final una de tejido muy laxo, muy suavecito, que es donde van los vasos sanguíneos que va a nutrir a este propio vaso sanguíneo. Y esta ya es una fotografía real. Es una fotografía tomada a través de la microscopía electrónica con una técnica muy particular que nos permite ver una imagen en tercera dimensión. Y a veces la imagen es mucho más fuerte. Esta es otra historia fascinante. A mí me encanta contar historias. Resulta que en 1977, este francés y este español estaban buscando la manera de encontrar, desde el punto de vista bioquímica, la molécula que hacía que la arteria se pudiese dilatar. Más o menos por el mismo tiempo hubo otro grupo que quería saber por qué cuando se le daba a una persona un nitrito se vasodilataban las coronarias y mejoraba el flujo sanguíneo. Entonces sabía el efecto que tenían, pero no se sabía cuál era el fundamento de esto. Así que en 1980 este señor Fourgeau escribe un artículo donde incluso es más categórico. Se necesita de manera obligada un vasodilatador natural para que haya vida. Nunca pudo encontrar qué molécula era, pero la bautizó y le puso el nombre de factor relajante del endotelio. Entonces, si uno ve en la historia a la hora de hacer bibliografía este tipo de artículos, pues hablan de esta sustancia, pero insisto, no se sabía qué era. En 1988 resulta que un salvadoreño, mejor dicho, un nicaragüense que fue a estudiar medicina al Salvador, hizo su maestría y su doctorado en Inglaterra en farmacología. Y en este año, Salvador Moncada levanta la manita y dice, yo ya sé cómo se llama, óxido nítrico.
y describió la vía metabólica de cómo se forma el óxido nítrico. Y un par de años después escribe otro artículo donde dice cuál es el efecto fisiológico en cada una de las células de la arteria y cambia radicalmente los paradigmas, porque antes la parte interna se consideraba como una membrana protectora. Hoy no. Hoy sabemos que es un órgano endocrino, parácrino y autocrino. Es decir, tiene funciones en sí mismo, en la célula propia endotelial, en las vecinas de los musculares, pero también en otros sitios de manera sistémica. Y entonces cambia de alguna manera los paradigmas en la medicina. Lo que es muy curioso es que en 1998 el Premio Nobel de Medicina se le otorga al francés, a su colaborador y al español, pero no al centroamericano. Entonces el doctor Fourcault manda una carta al Instituto Karolinska solicitando que se haga una excepción para incluir a Salvador Moncada. ¿Por qué? Porque entre otras cosas fue el que describió cómo se sintetizaba y las acciones que tenían. Moción que fue denegada por el Instituto Karolinska. Pero esta historia, que parece muy triste, tiene un final muy, muy bonito. Cuando uno escribe un artículo, sobre todo en una cuestión de investigación que uno está haciendo, lo que pretende cuando se publica es diseminarlo. Es que la gente se tome un momento para leer ese artículo científico. Y si además de eso alguien utiliza esa referencia para hacer un estudio de investigación, entonces el valor que tiene es mucho mayor. Entonces, cuando alguien escribe y es referenciado, pues de alguna manera tiene un significado científico muy importante. Bueno, Salvador Moncada es el médico más referenciado del mundo. Entonces, no necesitaba el reconocimiento de un instituto como el Karolinska, por más famoso que sea, para reconocer su trabajo. Ya de refilón, les puedo decir que fue el director médico mundial de Glaxo. Y además, la reina Isabel le otorgó su título de Sir. Y no menos importante, se casó con la princesa de Bélgica. Entonces, hoy además forma parte de la realeza europea. Después hubo un patólogo que viendo y viendo y viendo las plaquitas de grasa, las logró describir. Y sin haberlo acuñado, de lo que habló es que el principio de la enfermedad se da porque hay algo que deja de funcionar dentro de las arterias. Voy a hacer un paréntesis porque el ejemplo que voy a poner es mucho más fácil que el proceso de aterosclerosis. Todos nosotros, sin excepción alguna, nacemos con oncogenes. Todos. Es parte de la biología. Pero no a todos nos da cáncer. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué a mí no me dio cáncer? Bueno, pues es algo muy simple. Porque tus genes se mantuvieron durante toda la vida inactivos. Entonces, un principio biológico es que los sistemas funcionan por inhibición. Una vez que se quita la inhibición y se prende la luz, entonces las enfermedades empiezan a hacer su mella en la salud. Y esto mismo sucede dentro de las células endoteliales. Resulta que el óxido nítrico, este famosísimo óxido nítrico, le sirve de grillete a unas proteínas que en conjunto se llaman factor nuclear kappa beta. Y entonces, mientras estos están en el citoplasma de las células, no hay enfermedad. Pero si hay algo como un poquito de depósito de LDL oxidado en el espacio subendotelial, entonces los radicales libres difunden hacia la célula endotelial y destruyen el óxido nítrico. Y si destruyen el óxido nítrico, entonces están prendiendo la luz
para que todo este sistema del FNKB entre al DNA y empiece a producir toda una cantidad de moléculas que son inflamatorias. Y entre ellas hay una proteína que se expresa en la superficie de las células endoteliales que reciben el nombre de moléculas de adhesión. Hay otras que son químicamente ya no nada más que actúan en el mismo, sino en el de enfrente, como la angiotensina 1, la angiotensina 2, y desde luego esto va a tener un efecto sobre las células vecinas y se produce una constricción de las arterias. Este es el ejemplo más bonito que pude encontrar para poder explicar clínicamente lo que es disfunción ventricular. Y resulta que este es el ejemplo de una paciente que me llegó a urgencias de 53 años de edad con un infarto. Y entonces le hago el cateterismo de corazón y lo que encuentro es que esta, que es la arteria principal, aquí se ve ocluida por completo. Eso es lo que le está provocando el infarto y los síntomas. Cuando cambio la dirección del tubo de rayos X para hacer mi estrategia de la angioplastía, ahora me encuentro que la obstrucción está más abajo, no está arriba. Esto es un incremento de las resistencias vasculares. Entonces, en lugar de hacer una angioplastía, lo que hice fue lo que querían saber aquellos que estaban buscando la parte vasodilatadora. Le puse nitroglicerina dentro de la coronaria y sorpresa, que aparece toda la arteria, se quita el dolor, se quitan los cambios electrocardiográficos y de un momento a otro la persona estaba ya normal. Entonces, si yo quisiese describir desde el punto de vista científico lo que es la disfunción endotelial, entonces tendría yo que decir que es una alteración fenotípica. Ustedes recordarán que todos tenemos genes, pero cuando se expresa uno, ya no es un genotipo, es un fenotipo. Entonces, esta alteración fenotípica está caracterizada por una vasorreactividad anormal, con un estado proinflamatorio, protrombótico, que sí va a culminar, de alguna manera, en algún momento, con la obstrucción de las arterias del corazón. Así, este mismo patólogo del que he hablado, su último artículo publicado es una maravilla de la descripción patológica de la aterosclerosis, y ustedes pueden ver cómo en el diagrama se ve una serie de celulitas de glóbulos blancos llamados monocitos que llegan y se pegan al endotelio, pero que no hay acumulación de lípidos. Y esta es una micrografía electrónica donde ya se puede observar a los leucocitos, a los monocitos que están pegados a las células endoteliales y que una vez que esto sucede por el colesterol que estuvo inmerso en el interior del endotelio y que en un principio ni siquiera se ve, entonces hace que estas células pasen al interior y puedan fagocitar el colesterol que no debe de estar ahí. Entonces, parte del inicio de la enfermedad es un mecanismo de defensa. Si no puedo sacar el colesterol, voy a tratar de destruirlo. Lo que no sabe la naturaleza es que va a terminar por destruir no solo a los monocitos, sino al resto de la pared vascular, con la consecuente fallecimiento de la persona. Entonces, estas son las gotitas que se ven en el interior de las células musculares de grasa. Y esto evidentemente ya trae consecuencias de citotoxicidad muy, muy importantes. Pero una vez que ya se liberaron todas estas moléculas inflamatorias, van a pasar a la sangre. Y una vez que pasan a la sangre, llegan al hígado. Y en el hígado se sintetiza la proteína C reactiva y el fibrinógeno. Y soy capaz de detectarlo en sangre. Lo cual quiere decir que si el colesterol esté o no esté elevado, pero la persona tiene, por supuesto, un proceso de aterosclerosis, entonces su proteína C reactiva puede estar elevada. Y fue muy triste que un estudio que pudo haber marcado la historia de la medicina no haya tenido la repercusión que tuvo. Es un estudio denominado Júpiter. Y el estudio Júpiter
no se basó en los niveles de colesterol. Por supuesto que se midieron, por supuesto, pero lo más importante fue medir la fracción inflamatoria a través de la proteína C reactiva. Y entonces, ¿por qué pasó lo que pasó con ese estudio? Porque el dueño de la patente de la proteína C reactiva de alta sensibilidad fue el investigador de Harvard que hizo el estudio Júpiter. Y los médicos somos muy particulares, somos muy especiales. Y si los médicos somos muy particulares y muy especiales, ahí les platico los cardiologuitos cómo son. Entonces, nadie quiso hablar mucho, pero evidentemente Harvard cometió un enorme error, porque en investigación esto se llama conflicto de intereses. Y entonces fue un estudio que logró de alguna manera demostrar que si yo bajaba el colesterol y bajaba la proteína C reactiva, disminuía la mortalidad cardiovascular. Y por lo tanto, la proteína C reactiva se convirtió en un marcador inflamatorio muy importante. El otro tema no menor es que a través del tiempo se logró observar, gracias a otro patólogo, que como no tenía nada que hacer, agarró muestras de pacientes con artritis reumatoide y con artritis psoriásica, las vio al microscopio y las comparó con la de la aterosclerosis. Oye, son iguales, ¿eh? No hay ninguna diferencia entre los dos. Y por vez primera entendimos por qué los pacientes que tienen artritis psoriásica o artritis reumatoide se mueren del corazón. Entonces, en un principio había una ambigüedad de, bueno, y si tiene artritis reumatoide, ¿para qué le vas a pedir proteína C reactiva? Porque va a estar elevada. Porque la elevación de la proteína C reactiva también me está diciendo en ese grupo de enfermos que aquí hay daño y que lo va a matar probablemente sea el daño primero aquí que el daño sistémico de las enfermedades autoinmunes. Así de importante son los marcadores séricos. Entonces, los patólogos han sido fundamentales en darnos el conocimiento. En cuanto empiece el depósito de colesterol, en lugar de obstruir la arteria, se va para afuera. Ese proceso se llama remodelación. Y por haber sido descrito por un patólogo, lleva el nombre del patólogo. Esta remodelación de este patólogo con este nombre es el que nos permite reconocer por qué pueden pasar 20, 30 o 40 años con la enfermedad sin tener síntomas. Y esa parte fue muy importante en haberla entendido. Tan es así que en 1990 hubo una hipótesis muy fuerte en la cardiología. Entre más obstruida esté la arteria, más te vas a morir. Y ese fue un principio absurdo de la cardiología que hizo investigación durante mucho tiempo basados en esa hipótesis. Hoy sabemos, gracias a estos estudios, que lo que hace más daño es cuando la arteria no está obstruida. Cuando hay una lesión ya de esta magnitud, puede haber más síntomas, pero la muerte es mucho menor. Y aquí el tratamiento médico funciona más que cuando está sin una obstrucción interna de la luz de la arteria. Entonces, lo que aprendimos con el tiempo es que la angiografía, que es el estudio que se hace a través del cateterismo, no nos permite reconocer en dónde sí hay placas y en dónde no hay placas. Pero aunque no nos lo permitió de alguna manera la angiografía, el hecho es conceptual. Si yo sé que hay una lesión que se encuentra ahí, entonces me abre una ventana. Y esa ventana es la que me gustaría que hoy quedara, pero muy, muy bien fundamentada con la troponina I. Porque lo importante es que hoy se puede detectar la enfermedad de manera subclínica, no a través de los síntomas de un enfermo. Claro, cuando ya está en etapas avanzadas, bueno, pues están las arterias bloqueadas del corazón y puede estar en diferentes arterias. Puede estar tapada la arteria carótida, pueden estar tapadas las arterias de las extremidades inferiores,
Pero en el caso de la aorta no se obstruye. La aorta, por ser una arteria muy grande, muy grande, cuando sufre enfermedad, lo que hace es dilatarse. Y entonces forma sáculos denominados aneurismas. Y si el aneurisma se rompe, la persona se desangra. Si la arteria coronaria se ocluye, hay una arritmia que puede ser mortal. Entonces, las causas de muerte son distintas, pero es el mismo proceso de la enfermedad. Entonces, ustedes pueden medir en el laboratorio el perfil de lípidos y ustedes pueden determinar la concentración de kilomicrones, de sus remanentes, del VLDL, del IDL, del LDL y del HDL. Bueno, en la fotografía en azul está de alguna manera caracterizada la vía exógena del colesterol. Es decir, cómo se va formando el colesterol cuando se ingiere en la dieta junto con los triglicéridos. Y lo que se obtiene es el kilomicrón, que en su camino del intestino hacia el hígado puede desprender parte de triglicéridos y la hace un poquito más chiquita y le cambia el nombre a remanente de kilomicrón. Cuando este llega al hígado, libera todo su contenido y se vuelve a resintetizar dentro del hígado otra proteína que tiene las mismas características y que ahora le voy a llamar VLDL, que está cargada de triglicéridos. Y la dislipidemia más importante del mexicano es la hipertrigliceridemia. Entonces nosotros tenemos una cantidad muy grande de VLDL, que cuando por la circulación los vasos sanguíneos le quitan para que el músculo tenga energía a través de la oxidación de los ácidos grasos, la hace más pequeña y la convierte en intermedia y luego más pequeña hasta que llega a tener una concentración mayor de colesterol y menor de triglicéridos y la bautizamos con el nombre de LDL. El HDL es distinto porque ese nace con una característica muy peculiar. Es el recolector de basura. Entonces, cuando este llega a la plaquita de grasa, lo que va a hacer es tratar de sacar el colesterol que se ha acumulado en las arterias para regresarla al hígado y que sea eliminada. Y eso se llama transporte reverso de colesterol. Y ahora entienden por qué uno es malo y otro es bueno. Pero insisto, aunque esa parte conceptual es muy importante, el proceso desafortunadamente es mucho más complejo. Y más complejo lo hicieron los americanos, curiosamente. Porque en la década de los 70s y 80s, cuando se detectó en un estudio epidemiológico que el colesterol alto, el tabaquismo y la presión elevada provocaban el ataque cardíaco, epidemiológicamente los médicos en Estados Unidos se hicieron una pregunta: oye, ¿y nuestros vecinos del sur se mueren de infarto? Y la respuesta fue: no se mueren de infarto. ¿Y entonces qué comen? Porque si nosotros comemos colesterol es porque nosotros somos riquitos y podemos comer carne diario. ¿Qué comen los mexicanitos? Carbohidratos. Creíble o no creíble, la American Heart Association en aquella época recomendó la dieta alta en carbohidratos y le agregaron un apellido: refinados. Y con eso lo único que abrieron fue una epidemia totalmente desconocida hasta ese momento. Oye, ¿y por qué a los mexicanitos no les daba? Porque la expectativa de vida en los americanos era de 75 años y la población mexicana era de 60. Entonces no es que no tuvieran la enfermedad, es que no vivían lo suficiente para tener las complicaciones de esta enfermedad. Pero hoy tenemos que lidiar, gracias a esto, a la obesidad. Y entonces la primera pregunta que surge, y esta es una pregunta que ustedes como químicos tienen que recapacitar. Cuando yo tengo la posibilidad de entrenar a los residentes, solo me importa una cosa en ellos, pero dejarlos no marcados, tatuados. Si tú no eres una persona crítica desde el punto de vista profesional, te quedaste a la mitad.
Tienes que ser muy crítico en todo. Entonces la pregunta podría ser, oye, ¿cuáles son los niveles normales de colesterol? Y entonces resulta que los adultos americanos tenían alrededor de 200 miligramos. Y peor, desde el punto de vista epidemiológico, el infarto se venía, perdónenme, te marco en una hora. Entonces, estipularon en su población que el colesterol total estaba entre 200 y 240, porque arriba de 240 se disparaba el ataque cardíaco. Y muchos de los que tienen mi edad se podrán acordar que los valores en el laboratorio eran esos, entre 200 y 240, lo cual es un absurdo porque el resto de los mamíferos está entre 70, 80 y cuando mucho 130 miligramos por decilitro del colesterol total. Entonces, tener un mamífero que tiene 210, pues evidentemente está fuera de todo contexto. Pero todas estas razas que se encuentran en diferentes lugares del mundo, vean sus niveles de colesterol total, lo cual equivaldría, quítenle 40 miligramos a los niveles del colesterol total, y ese sería el valor del colesterol máximo. Entonces, ¿qué sucede? Que todas estas poblaciones no se mueren de aterosclerosis, no les da. Y en México hay un grupo, los purépechas. Los purépechas todavía son recolectores, todavía hacen mucha actividad física y comen de manera natural y no se mueren de aterosclerosis. Entonces, ¿cuáles son los valores que debería de tener desde hace 20 años los laboratorios? No el ideal abajo de 200 de colesterol total, porque para ese entonces ya perdimos. Los valores fisiológicos deben de estar entre 100 y 130 de colesterol total. Pero eso no viene en los reportes. Entonces, este modelo actuarial nos permite entender parte de los cambios que se han suscitado desde el punto de vista evolutivo por razones sociales. Si una persona tuviese 125 miligramos por decilitro de colesterol total, de LDL, empieza a tener probabilidades de complicación a los 40 años de edad. A los 40 años de edad. Más o menos esto implicaría 165 miligramos de colesterol total. Por supuesto que ¿qué pasa si llega a los 60 años? Bueno, pues entonces el riesgo es de 4 veces más. Y así lo puedo ir tomando de acuerdo a la edad. Siempre y cuando sus colesteroles iniciales y durante toda su vida fueran de 125 miligramos de LDL. Ahora bien, este modelo fue uno de los absurdos más grandes, porque todas las tablas actuariales de riesgo empiezan a los 40. ¿Por qué antes, si antes todavía no tengo posibilidad de complicación? Pero ¿qué sucede si ahora la gráfica se mueve hacia la izquierda y en lugar de tener 125 tengo 200? Bueno, entonces la posibilidad de mi primer infarto está a los 20 años. Y cuando esa misma persona llega a los 40 años de edad, va a tener una posibilidad de 12 veces más. Ya no puedo decir qué riesgo va a tener a los 60 años, porque es evidente que no va a llegar. Entonces, este cambio de paradigma nos llevó a entender que el tiempo de exposición al colesterol desde etapas muy tempranas es el que define la enfermedad, no el momento de los 40 años donde estadísticamente empieza a haber complicaciones. Pero lo otro es también cierto, Fíjense ahora cuando el LDL es en 80. Entonces la posibilidad de que venga el primer infarto sobrepasa los 70 años de edad. El primero. Y para duplicarlo tiene que llegar a los 90 años. Entonces, entre más pronto demos tratamiento para bajar el colesterol, mejor.
Oye, entonces, ¿cómo lo ligo con la troponina ahí? Bueno, porque gracias a ese marcador los podemos detectar antes y tratarlos porque no estaban sanos. Por eso es tan importante el título de aparentemente sanos. El segundo tema, que no es menor con respecto al colesterol y que lo hace un poquito más complejo en la población de nosotros, es que este es el fenotipo del colesterol LDL en los sajones y en los americanos. Y esto pues evidentemente hace que las guías y recomendaciones tanto en Europa como en Estados Unidos estén basados en esto. Pero el fenotipo B, que es este, es el de tener colesterol pequeñito y denso. Y entonces el riesgo es mucho mayor. ¿Por qué? Porque el colesterol es insoluble en el agua. Es una grasa. El agua y el aceite no se llevan. Entonces se necesita de un vehículo que es una proteína para transportarlo en la sangre. Y ese transportador o ese vehículo son estos triangulitos en verde. Si yo tengo colesterol LDL grande, requiero de un menor número de fracción proteínica. De menor número. Si yo tengo LDL pequeña y densas, pues ahora necesito mayor número de fracción proteínica. Y gracias a ser críticos y gracias a estar buscando las cosas propias, el Instituto Nacional de la Nutrición se dio cuenta que este numerito impuesto a nivel universal, 120, no aplica para los mexicanos. El punto de corte bioquímico para enfermedad es de 108. Y esto es fundamental, porque ustedes van a determinar en su cosita que firman para determinarlo, el 120. Bueno, hoy saben que ya no es 120 en nuestra población, es 108. ¿Y por qué la hipertensión puede ser importante? Bueno, pues resulta que nos enseñaron a que la cantidad de colesterol era el que determinaba cuánto se iba a depositar en la arteria. Bueno, si ahora yo veo qué pasa con respecto a la presión arterial, pues encuentro algo muy simple. Conforme la presión arterial empieza a subir de manera muy importante, el depósito de colesterol es exponencial y va de 6 a 12 veces más. Hay de aquel que tenga hipertensión y que el colesterol esté elevado, porque entonces la posibilidad de que se le tapen las arterias o de que produzca la enfermedad con complicaciones, pues es mucho más tiempo anterior. Y si tiene ApoB en el gordito, arriba de 108, pues ya lleva 3. Y si tiene 60 años, pues ya llevó 4. Y si es hipertenso, pues ya llevó 5. Entonces, cada uno de ellos, de alguna manera, tiene una relación directa en esto. Y en población americana, conforme van aumentando los niveles de cifras de presión arterial y los niveles de colesterol, aumenta la mortalidad. Entonces, hay una diferencia abismal cuando la presión está arriba de 140 y cuando los niveles de colesterol total están arriba de 240. Porque la posibilidad de muerte es de 34 veces más. Entonces, a mí como clínico me importa mucho este racional. Y no está bien que se los diga, pero cuando he tenido la oportunidad de ser sinodal en los exámenes del Consejo Mexicano de Cardiología, soy muy serio y soy severo y les pregunto todo esto, no con el afán de molestarlos o de reprobarlos, sino de abrirles los ojos de que aquí se estudia diario, aquí se actualiza diario, porque el conocimiento no para. Esto no es Bangladesh, es Chiapas. Hay de aquel que fume antes de los 14 años de edad, porque la disfunción endotelial ya no se recupera. Van a quedar con erosiones dentro del árbol endotelial y vascular. Entonces, el haber puesto esta diapositiva no es ni con mucho puntada. Es un mensaje muy importante porque todos de nosotros tenemos gente a nuestro alrededor que hay que cuidar. Y desde el punto de vista de circunferencia abdominal, es muy importante.
Yo no hice esta diapositiva, porque si yo lo hubiera hecho, yo hubiera puesto esta parte de aquí, acá arriba, no en los problemas glandulares. La pobreza es generadora de obesidad. La pobreza es generadora de obesidad. Entonces, no es casualidad que nosotros tengamos uno de los índices de obesidad infantil más importantes y más grandes del mundo. Pero esto tiene cosas que a veces no nos damos cuenta. Esto es en televisión. Hoy es más grave, ¿eh? Porque los niños, gracias a la actitud de las personas, tienen acceso en etapas mucho más tempranas al Internet. Bueno, vean lo que pasaba hace 2 décadas con la televisión. El porcentaje de comida chatarra que se veía en publicidad los fines de semana se incrementaba de un 80 a un 200%. Entonces, esto de alguna manera modifica, por supuesto, las condiciones de salud. Y este es un ejemplo no menos importante. Antes de 1957, en cualquier establecimiento de comida rápida de los Estados Unidos, la hamburguesa tenía un aporte calórico de 210. Hoy, gracias al marketing, tienen, por unos cuantos centavitos más, tienen 618 calorías. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿quién de ustedes es capaz de comerse 5 hamburguesas mientras ven una película? ¿Alguno de ustedes se comería 5 hamburguesas? La respuesta es no, ¿verdad? Pues sí se la comen. Sí se las comen. No en hamburguesa, pero sí se la comen. Esta bolsita de palomitas de maíz que tenía 170 calorías en 1957 y que era universal y única en los cines, hoy también, gracias al marketing, es distinta. Hoy esta bolsita es la más chiquita de todas y tiene un aporte calórico de 900 calorías. Hay de aquel que pida el contenedor grande, porque entonces está tomando 3,000 calorías. Las 5 hamburguesas en palomitas, por supuesto que se las van a comer. Y todavía es peor, ¿eh? Si alguien pide el mix, entonces ya no fueron 3,000, ya fueron 5,000. Oye, pero es un niño, vamos a darle Milky Way de regalo. Pues aparte va el Milky Way de regalo y la Coca-Cola. Claro, el niño tiene que llegar a su casa a dormir. Está pero intoxicado de dióxido de carbono después de todo lo que comió en calorías. Calorías que no va a quemar. Y es ahí donde empieza a acumularse la obesidad abdominal. Hoy, si los aburro me dicen, ¿eh? Pero esto se los tengo que platicar. Este es un establecimiento que existe, pero en verdad a mí me encanta la mercadotecnia. Si yo no hubiera sido médico, hubiera sido mercadólogo. Fíjense, por favor, el análisis completo de esta publicidad. El nombre del restaurante se llama Heart Attack Grill, para abrir boca. Luego, en la parte del medio donde está sentada la edecán, es un electrocardiograma. Y la parte de abajo del electrocardiograma es algo brutal. Lo voy a traducir. Te mueres por su sabor. Es algo brutal, ¿eh? Desde el punto de vista de mercadotecnia es algo brutal. Te mueres por su sabor. Y luego en la parte de abajo, no menos importante, es una fiesta de disfraces. Y los comensales tienen que vestirse con ropa de hospital. Y estas son las hamburguesas que venden. Ustedes recordarán que cuando hay obstrucción de las arterias del corazón, y antes se trataba con cirugía, esa cirugía se llamaba la cirugía del bypass. Entonces las hamburguesas son la single bypass, la double, la triple y, ¿por qué no?, la cuádruple. Se podrán imaginar, por supuesto, la cantidad de calorías que esto implica. Y para hacerlo todavía más interesante, si tú pesas más de 350 libras, que son alrededor de 175, 170 kilos, comes gratis. Comes gratis. Y otra vez, subliminal, te mueres por su sabor.
Este establecimiento se encuentra en Las Vegas. Así es que si alguien va a Las Vegas y tiene interés de comerse una single, bueno, no coma el día anterior y después hace buena actividad física. Entonces, evidentemente las únicas que están sanas pues son las meseras. Son las únicas que están sanas. Vean a los comensales. En verdad es grotesco, ¿eh? En verdad es grotesco. Yo tengo la esperanza de que nunca haya sucursales en distintos lados, porque sería verdaderamente algo terrible y caótico. No menos importante las bebidas azucaradas. México es el primer consumidor per cápita de Coca-Cola. Alguien se está tomando, por cierto, la mía, ¿eh? Pero el porcentaje o la cantidad de mililitros que cada mexicano, no de la de dieta, no, de la Coca-Cola normal, promedio, es de 2 litros por persona. Eso es lo que vende la Coca-Cola diario. Ahora imagínense y multiplíquenle los 130 millones de personas que somos. Quítenle 10 millones de los bebés y lo que tú quieras. 100 millones sí. ¿Por 2? Diario. Eso es lo que vende la Coca-Cola en el mundo. Pero la obesidad no tiene percepción. No tiene percepción. Y eso es algo gravísimo. Conocí a un empresario en un avión y nos hicimos muy, muy amigos. Y pasado el tiempo me mandó a su hijo, 20 años. El chamaco pesa 220 kilos. Y le mandé a hacer una cantidad de estudios brutales. Y de pronto me habla por teléfono. ¿Por qué le mandaste tantos estudios a mi hijo? ¿Que está enfermo? ¿Se dan cuenta? No hay percepción de que la salud está en riesgo. Entonces, esta encuesta en los Estados Unidos demuestra que el 79% de los hombres, si le preguntas cómo está tu peso, te va a contestar que su peso es el ideal. El caso de la mujer es un poquito más honesta y el 35% acepta que tiene un problema de salud. Pero la obesidad no se cura, ¿eh? La obesidad no se cura. Los bariatras nos están ganando mucho la batalla con los tratamientos que hacen. No es curable, es prevenible, que eso es quizá lo más importante. Pero si no hay percepción para la enfermedad, pues tampoco hay percepción para esto. Mujeres no fumadoras, si tienen un sobrepeso entre 25 y 29 de índice de masa corporal, ya bajaron 3 años su expectativa de vida, igual que el hombre. Pero, ¿qué sucede si ahora se encuentran con un índice de masa corporal de arriba de 30? Entonces la pérdida en expectativa de vida en la mujer es de más de 6 años y en el hombre algo muy parecido. Entonces este solo hecho debería de ser suficiente para que las personas tuviesen un cambio de actitud. Y ustedes como químicos deberían de alguna manera de inducir a la hora que la gente va a tomarse exámenes de laboratorio a medir el índice de masa corporal, porque los resultados que ustedes están enviando va a impactar en esto. Entonces no es lo mismo tener un sujeto que va al laboratorio longilíneo que con sobrepeso o que obeso. La situación es totalmente distinta. Y si bien es responsabilidad de los clínicos, los primeros que pudiesen alertar en este contexto son ustedes, no los doctores. Pero conforme se va incrementando el índice de masa corporal, la prevalencia de hipertensión arterial en nuestra población se duplica. Y se vuelve a duplicar si el índice de masa corporal está a nivel de 30. Ahora, decía que nuestra dislipidemia no es la hipercolesterolemia. Si bien es alta, es más importante estos dos, la alfa lipoproteinemia o niveles bajos de HDL y la hipertrigliceridemia. En el 2021, la última en Sanut es brutal. 65% de los mexicanos tiene HDL bajo y 50 triglicéridos elevados, lo cual quiere decir que no hemos aprendido la lección en este contexto.
Pero tampoco hay percepción para entender que por cada kilo de peso que la persona aumente, está aumentando el 9% del riesgo de diabetes. Y estos conceptos que son muy simples, no hemos sido capaces, los de acá, de transmitirlo. Porque si la gente lo entendiera, la historia sería distinta. Porque es evidente que pobre de aquel que subió 11 kilos. Porque no está en riesgo. Le va a dar. Lo único que necesita es un espacio de 5 años para manifestarlo. Pero le va a dar. Entonces, de ahí que sea tan importante esta parte de aquí. Y si hay una pérdida en la expectativa de vida de 6 años en la obesidad, en presencia de diabetes, es del doble. Entonces, hoy que tenemos la capacidad, sobre todo las mujeres, de tener una sobrevida y una expectativa de 85 años, no lleguen. Pero la otra, si van a llegar, que lleguen bien. ¿Sí me explico? Pero no van a llegar ni bien, primero no van a llegar. Y las poquitas que a lo mejor se salgan de la estadística, tampoco van a llegar bien. Entonces, esta parte es muy importante. Y ustedes, desde el periodo asintomático, igual que con lo que vamos a ver en un ratito más ya, cuando la persona está asintomática y tiene glucosa en ayuna normal, ya perdió. Porque a partir de ese momento ya se estableció la aterosclerosis. Entonces, cuando hay el diagnóstico de diabetes, lo que puedo prevenir son las complicaciones microvasculares en el riñón, pero no las macrovasculares de aterosclerosis. Esas se establecieron desde la intolerancia a la glucosa. Entonces, el proceso inflamatorio depende de qué cantidad en exposición a las partículas de colesterol tuve, da los niveles elevados de glucosa, presión arterial, índice de masa corporal, y hoy tenemos que agregar, además del tabaco, la polución. Entonces, todos estos elementos han sido tratados de adecuarse para hacer una estratificación del riesgo a través de este proceso. La mujer. Esta mujer es una mujer muy joven y ya está fumando. Es una fotografía de la posguerra. Desde entonces se está enfermando. No estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, pero la industrialización, cuando las mujeres tomaron la decisión de tener un rol social muy importante, no se enfermaron. Hay que hacerle la vida fácil a la señora. Dale la cosita ya preparadita para que llegue al microondas, le ponga 40 segundos y la gente coma. Entonces, en ese momento, los procesos de industrialización hicieron que la mortalidad cardiovascular en muchos países sea la primera causa de muerte. Pero aquí también quisiera yo cambiarles un poquito la perspectiva, porque también no es la menopausia. Eso quedó atrás hace ya muchos años. Hoy las mujeres jóvenes que tuvieron preeclampsia o que tuvieron diabetes pregestacional o gestacional están en el mismo riesgo cardiovascular. No tienen que llegar a la menopausia. Entonces, cuando alguien está en esta parte de aquí, es muy importante que empecemos a detectarla y a tratarla como si tuviese ya establecida, porque de facto bioquímicamente así es, la prevención del riesgo cardiovascular. Entonces pasamos a la siguiente etapa, que es cómo voy a determinar el riesgo para poderlo tratar y disminuir la muerte cardiovascular. Y estas son las guías del Colegio Americano de Cardiología publicadas en el 2018. Y les puse un ejemplo muy simple. Es una persona del sexo masculino, tiene 50 años de edad, es blanco, tiene unos niveles de colesterol total de 260, tiene un HDL de 35, tiene una cifra de presión arterial sistólica de 135, que nadie le haría caso porque está abajo de 140, y no fuma, ni es diabético. Meto estos calculitos en el teléfono celular, en una aplicación que se llama ACC o ASCBD, y entonces le doy un clic y de inmediato me dice, mira, la posibilidad de que tenga un evento cardiovascular en los siguientes 10 años
es del 17%. Quedamos que íbamos a ser críticos, ¿no? Oye, ¿y cuál es el valor predictivo? Ah, del 75%. Pero es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Las tablas. Pero cada una hace una evaluación distinta y entonces unas pueden ser mejores que otras. La ventaja que tiene es que nos puede decir a 30 años cuál es el riesgo de esa persona. Esa es la única ventaja de esta tabla actuarial. Y del 17% en 30 años subió al 69%. 17% de cualquier manera, todo lo que está arriba del 10 ya es alto. Pero tampoco es lo mismo tener 17 que 69. Este ejercicio yo se los hago a mis enfermos. Calcula tu riesgo. Yo no voy a calcularlo. Calcúlalo tú. Y les explico lo que va a salir ahí y qué el porcentaje es antes de que lo hagan. Y cuando se dan cuenta de la enorme proporción de riesgo, entonces tienen más posibilidad de cambiar su actitud. Pero fíjense cómo el riesgo a 10 años de no tener factores de riesgo era de 2.1 y el vitalicio era al 5. Entonces sí es muy impactante este incremento. En Europa la historia empezó un poquito más tarde, pero en Europa sucedió algo muy impactante para el 2016, porque hasta antes de ese año solo había esta tablita. Ellos, a diferencia de los americanos, solo hacían el cálculo de muerte. ¿Qué posibilidad tienes de que te muera? Ah, pues mira, el 1, el 2, el 5, el 8, el 9, el 14. Y en base a los colores se establecía el riesgo. Pero al final se dieron cuenta que los de Europa Oriental eran distintos. Y entonces tuvieron que hacer 2 diferentes cartones. Y es claro que los que viven en Europa Oriental pues tienen más magenta, más rojos y más amarillos. Y por lo tanto su población es una población de más alto riesgo cardiovascular. Entonces, en el 2020 o 22, ahorita voy a ver la fecha aquí, se hizo una nueva modificación que a los médicos mexicanos les fascina, les encanta, es la que más utilizan. Bueno, pues esta hizo extensivo su tabla al norte de África y a Asia. Yo no veo a México ahí. Entonces, adoptar un cálculo actuarial en una población donde no está validado corre el riesgo enorme, evidentemente, de equivocarse. Y este chart que se llama SCORE, por ser el nuevo, le han puesto el numerito 2. Y este es el de SCORE 2, que ustedes pueden ver que también está semaforizado. Y ese es el que puede utilizar una persona para hacer el cálculo. Pero hay 5. El de los países verdes, el de los países amarillos, el de los rojos y el del magenta. Entonces, si hay alguien de países subdesarrollados como el nuestro que quisiese hacer un cálculo a través de esta tabla, tendría obligadamente que escoger el de la tabla de los rojos, no la de los verdes. Y una vez que se estableció la plaquita de grasa en este sitio, es importante que sepan que la consistencia del colesterol es como la de la pasta de dientes. Y entonces no absorbe la energía. Y esto hace que cuando la presión arterial suba, entonces en el sitio donde se une el tejido sano con el tejido enfermo, se rompe. Y si se rompe, la naturaleza no discrimina cuando se rompe por dentro y por fuera. Su obligación es taponearla con sangre coagulada. Entonces va a formar un coágulo. Si el coágulo es completo, va a dar un infarto muy grande, y si es un trombo incompleto, el infarto va a ser mucho más pequeño. Y entonces, en base a estas tablas y a los perfiles clínicos de los enfermos,
en la Sociedad Europea de Cardiología en el 2019, se hizo una estratificación de a cuánto tengo que bajar el colesterol de acuerdo al riesgo de cada persona. Yo me tardé 20 años de mi vida para sacar las nuestras, pero ya las tenemos. Y lo que nosotros hicimos es basar el riesgo en un estudio que se llama GloboRisk y que también, igual que la ASCVD, está en internet en sus calculadoras. Esto es muy importante porque se hizo de manera inicial con 10 países un piloto, como no hay estudios prospectivos, con los análisis de las encuestas nacionales de esos 10 países. Y con excepción de China, que fue el de mayor alto riesgo, el segundo fue México. Y vean la cantidad de rojos que hay. Y por si fuera poco, el mismo grupo que hizo el SCORE en Europa, que es de la Universidad de Oxford, se juntó con la de Harvard y entonces establecieron estos modelos, que agregaron diabetes al modelo del SCORE que no había. Y entonces para la población mexicana es eso. Fíjense, por ejemplo, arriba de los 60 años, en una mujer con diabetes, la posibilidad de un evento cardiovascular es del 76%. Es terrible. Es terrible. Ahora, esta tabla, que es la mejor que tenemos y que es en la que está basada nuestra estratificación de riesgo, sufrió una modificación. Y esta modificación salió 2 años después de la publicación de la anterior y ahora se hizo muy simple. No es la mejor ni sustituye a la otra, pero al menos por vez primera podemos hacer una evaluación del riesgo teniendo al enfermo enfrente. En lugar de tener colesterol bioquímico en la parte de abajo, lo que ustedes ven aquí es el índice de masa corporal. Entonces, con el índice de masa corporal, con la edad, sabiendo si es hombre o mujer, si es fumadora o no fumadora, y de acuerdo a las cifras de presión arterial sistólica, yo voy a determinar cuál es su riesgo. Y si está en amarillito y en naranja, entonces ya me dio la oportunidad de prevenir la enfermedad cardiovascular. Antes yo necesitaba pedirle los exámenes de laboratorio a la persona. No es lo mejor, por supuesto que no, porque tiene, igual que las otras, un valor predictivo del 70%. Entonces, no es lo mejor, pero al menos es algo que nos permite detectar a las personas. Entonces, hace un poquito ya, más de 12 años, tuve la oportunidad de que me invitaran a participar en el comité científico de este estudio, que a diferencia de la mayoría de los estudios aleatorizados, prospectivos, este es un estudio de vida real. Y en este estudio de vida real, lo chistoso fue que lo hicimos en distintas regiones del mundo, pero en lugar de aleatorizar a los pacientes, aleatorizamos a los doctorcitos. Y entonces lo que le pedimos a cada doctorcito fue algo muy simple. Dime cómo tratas a tus pacientes hipertensos. Es lo único que quiero saber. No le busques más. Quiero saber cómo los tratas. Punto. Y voy a hacer 2 evaluaciones. La de Framingham en los Estados Unidos, que es la que vieron del ASCVD, y la del SCORE en Europa. Y entonces encontramos que cuando la persona aleatorizada estaba en un grupo obligado de recibir una estatina, se comparó con el placebo, que era el de tratamiento convencional. Y entonces, cuando empezamos el estudio, yo le solicité a Pfizer, que fue el patrocinador, y al resto de mis compañeros, que me permitieran hacer un análisis estadístico del cálculo de riesgo de la población latinoamericana versus el resto del mundo. Para ese entonces no estaba publicado gran parte de lo que ustedes están viendo. Y lo que pudimos observar es que lo que caracterizaba a la población latina era el índice de masa corporal. Hoy ya es un factor de riesgo. En aquella época no estaba detectado como factor de riesgo. Este es uno de los primeros
artículos publicados en la literatura en este contexto. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba del otro lado del mundo? Bueno, cuando Marlboro, ¿ustedes se acuerdan de Marlboro? A lo mejor algunos de los jóvenes no se acuerdan, pero Marlboro fue una de las compañías que hizo muy famosa a la Fórmula 1, porque los carros de McLaren tenían en la parte de atrás el logotipo de Marlboro. Y todavía peor, cuando se fueron con Ferrari, le hicieron más intenso el color. Cuando en Estados Unidos nació la ley para quitarlo, entonces la Ferrari se vio en un gran problema, porque el color rojo que tenían era uno de sus distintivos. Y en ese momento Marlboro levantó la mano y dijo: si yo ya no puedo patrocinarte, el color rojo que tienes, me lo quitas. Y entonces tuvieron que modificar el tono del cochecito para que no pareciera a Marlboro. Entonces, como el mundo es muy grande, cuando les cortaron el mercado en los Estados Unidos, ¿qué creen que hicieron? Pues se fueron con los asiáticos. Y entonces, gran parte de lo que sucedió del otro lado del mundo, su principal factor de riesgo fue el tabaquismo. Pero en nuestra población latina, el índice de masa corporal. Entonces, esta es la forma en la que nosotros estratificamos el riesgo de acuerdo al Global Risk y a las condiciones clínicas y los objetivos terapéuticos para ello. Pero donde quiero hacer énfasis es en esta parte de aquí. ¿Qué sucede cuando tengo riesgo moderado? Y aquí en este cuadrito dice recalcular el riesgo en esta población. ¿Y qué significa recalcular el riesgo en estas personas? Le tomas un perfil de lípidos que incluya la ApoB, sí o sí. ¿En quiénes? En mujeres. En índice de masa corporal alto, en presencia de artritis reumatoide, de psoriasis y desde luego en el caso de los diabéticos. Entonces, si bien muchos de ustedes están acostumbrados a evaluar el colesterol no HDL porque es por fórmula, no son bioequivalentes. Cuando yo quiero ser muy pragmático, tengo que hacer la determinación de ApoB. Entonces, esta parte es muy, muy importante. Y estos son los objetivos terapéuticos cuando las personas tienen un riesgo alto, muy alto o extremadamente alto. Entonces, la evaluación de las placas de grasa para evitar sus complicaciones inicia ahí. Pero una vez que ya viene la formación de un trombito aquí, o quizá más tarde otro más, entonces viene el electrocardiograma como parte fundamental para hacer el diagnóstico. Llega la persona con dolor y una vez que tengo el electrocardiograma, puedo determinar si el electrocardiograma tiene elevación del segmento ST o si no tiene elevación del segmento ST. Y en base a esto, voy a tomar la determinación de que el diagnóstico se base en las troponinas. Si la troponina no está alta, entonces el diagnóstico es una angina inestable. Le doy tratamiento médico, lo estabilizo y después hago una prueba para saber si necesita un cateterismo o no. Pero si las troponinas son positivas, la historia es distinta, porque el riesgo de muerte es mucho, mucho mayor. Y entonces se ha tratado de establecer una correlación entre cuando está elevado el ST y la oclusión completa del vaso y cuando está por debajo de la línea base, es decir, sin elevación del ST, y se hacen las troponinas. ¿Esto tiene implicación clínica? Sí, por supuesto. Pero hay una cosa más que la naturaleza hace, pero nosotros no lo establecimos como parte fundamental del entendimiento conceptual. Porque puedo tener una arteria totalmente tapada, pero que otra arteria le esté llevando sangre y por eso el infarto se comparta sin elevación del ST cuando sea igualmente grave. Y si se reinfarta, en lugar de que se tape una, se van a tapar dos, lo cual es incompatible con la vida. Entonces, esta parte para poderlo determinar desde el punto de vista bioquímico es muy, muy importante.
Entonces, cuando la persona tiene una elevación del ST y las troponinas están elevadas, hay que pasarlo a la sala de hemodinamia lo más pronto posible. Y aquí viene un mensaje muy importante. A mí todavía me tocó tener que pedir la CPK y la fracción MB. Perdiste, papá, porque para que se eleve necesitas al menos 6 horas y hacer una curva para saber hasta dónde se elevaba. Eso no existe más gracias a la troponina. Entonces, cuando hay esta circunstancia, pues hay que hacer una angiografía. Vean cómo aquí se ve totalmente obstruido. Para que tengan una idea de lo que están viendo, este tubito, mide 1.9 milímetros. Y si ese tubito mide 1.9 milímetros, entonces yo quisiera que me dijeran cuánto pasa por aquí. Entonces está obstruido más del 99%. Hoy tenemos procedimientos que nos ayudan mucho porque se mete un alambrito en la parte interna de la arteria, a través de este se desliza un globito y esto ya es un poquito diferente a esto. Ya empieza a abrirse un caminito. Y al final se mete un stent, que es una malla metálica, entre este punto de aquí y este punto de acá abajo, que casi no se ve, pero está aquí, metidito aquí. Y entonces a la hora que se infla, se quita el baloncito y ya queda totalmente abierta. Entonces esta parte es lo que ha hecho que la mortalidad baje mucho. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando es sin desnivel del segmento ST? Aquí no hay, en este caso en particular, obstrucciones de las arterias. Todo es microvascular. Pero el pronóstico de vida es distinto si las troponinas se elevaron a que no se hayan elevado. Entonces, a mí sí me interesa saber cuánto va a vivir esa persona, porque si su pronóstico es distinto, el tratamiento también va a ser diferente. Entonces, tener un marcador tan sensible de daño miocárdico, pues es evidentemente muy importante. Entonces, para ir prácticamente a la práctica, desde el punto de vista de dolor precordial, pues hay una diferencia con lo que hacíamos antes. Fíjense, por ejemplo, cuando se hacía convencional contra el lado derecho, que es de una alta sensibilidad. Bueno, pues lo que parecía como normal es una franja mucho menor en la actualidad, lo cual nos permite no solo que sea una prueba específica para el diagnóstico, sino que si su elevación es muy temprana, me permite, a diferencia de lo que había antes, que no era la de alta sensibilidad, tener una determinación mucho más temprana. ¿Qué tan temprana? Entre 1 y 2 horas. Entonces las guías en Europa, de alguna manera, empezaron a modificar este concepto para que una vez que empieza a haber un poco de isquemia, si empieza a elevarse, entonces se considere como anormal y diagnóstica. Oye, ¿hay que seguir haciendo la curva? Claro, por supuesto que es muy importante, porque si la curva sube, ya sé el tamaño de mi infarto, y una vez que se lava, 24, 48, 72 horas, sé que el tratamiento que le di fue evidentemente exitoso. Entonces, ¿cómo se estratifica? Pues se estratifica no solo a través del dolor, del electrocardiograma, sino de qué pasa a la hora, a las 3 horas, y si aparte se tiene un ultrasonido de corazón, entonces ya puedo tomar las decisiones terapéuticas que corresponden a ese enfermo. Y es por eso que hoy las guías lo ponen como 1. Cuando uno habla de 1, es que la evidencia que hay es contundente. Cuando está puesto el A, es porque hay muchos estudios multicéntricos que están destinados a contestar esa pregunta. Cuando es 1B, es cuando el estudio fue muy grande, pero fue uno solo. Entonces, la indicación para pedir la troponina es una indicación 1B. Ahora, en insuficiencia cardíaca hay una proteína que se sintetiza, particularmente si hay dilatación de las aurículas, y ese se llama el péptido
natriurético. Y el péptido natriurético se puede producir en distintos lugares. El efecto fisiológico es prácticamente el mismo, pero en la parte de corazón lo que nos importa es que la dilatación de las aurículas es el estímulo para ello. Y desde hace ya más de una década, gracias a los trabajos de este investigador, se demostró que el ProBNP, cuando estaba por arriba de 3.700, tenía ya un efecto pronóstico. Entonces, hoy utilizamos el ProBNP en este contexto. Y yo tuve la oportunidad de participar en este estudio como investigador en el consultorio, y es un estudio muy interesante, porque cuando había elevación del factor natriurético, el riesgo de eventos en azul es mucho mayor y la sobrevida es mucho menor. Entonces, es muy importante tener una determinación de ProBNP, y gracias a este estudio que recibe el nombre de Paradigm, hoy el ProBNP ya no es nada más marcador pronóstico. Hoy es un punto de referencia y se utiliza en insuficiencia renal cardíaca crónica para saber si tu tratamiento está funcionando o no. Y si funciona, de lo más alto que tenías, tiene que empezar a bajar. Entonces, este marcador es muy importante. Ahora se podrán imaginar tener una troponina positiva y un ProBNP elevado. Pues ya lo que me está diciendo es que el tamaño del infarto fue tan importante que produjo insuficiencia cardíaca aguda, si los tengo los dos al mismo tiempo. Entonces, en las guías de práctica clínica, hoy lo que se hace, y ese es el último de los mensajes, es el cambio del paradigma. Hoy hay un estadio que se llama preinsuficiencia cardíaca. Es lo mismo que les platicaba en un principio con el ultrasonido intracoronario. Son enfermedades establecidas en etapas asintomáticos, pero que ya tienen repercusión. Entonces, yo no tengo ningún síntoma, pero ya tengo el ProBNP elevado, te va a dar. Vas a tener los síntomas. Ya estás en un nivel B, ni siquiera en un nivel A. Estás en un nivel B. Así es que así de importantes son ir sumando los marcadores séricos. Ahora, hay una nueva especialidad en la cardiología, que es la cardiooncología, que se ha desarrollado en los últimos 5 años y que nadie había tomado en consideración. Y todos los quimioterápicos son cardiotóxicos. Entonces, hoy las evaluaciones con los marcadores son fundamentales para que uno le pueda decir al oncólogo, oye, ¿puedes seguir o tienes que buscar otra opción? Porque de seguir no la va a matar el cáncer, pero sí la insuficiencia cardíaca por una cardiomiopatía. Entonces, estas enseñanzas nos llevan a entender, y ahí viene lo de los críticos, gracias a estos médicos que han buscado esos parámetros, aunque no hubiese sido indicación inicial la toma y el pedir o solicitar este tipo de marcadores en estas condiciones. Y en este contexto, antes de terminar, quiero hablar muy rápidamente porque es un ejercicio de política de salud brutal. ¿Qué pasó con el coronavirus? Y ustedes recordarán que cuando salió en el primer mes, se le echó la culpa a la sopa de murciélago. ¿O no? Así fue, ¿no? La sopa de murciélago era la que se consumía en el famosísimo mercado de pescados, que de mercado de pescados no tenía nada. Ahí se comercializa, hasta la fecha, más de 100 especies de mamíferos. Claro, su pielecita se utiliza para la confección de piel. Y entonces el pescadito que se come alrededor, pues es simplemente una fachada. Pero lo que quiero de alguna manera hablar en este contexto, no les voy a hacer toda la historia completa porque es larguísima, pero si los chinos no fueran inteligentes, no hubieran mandado la alerta de pandemia al mundo 3 semanas después de haber aparecido los primeros 12 casos en seguimiento del mercadito. Y en esa etapa ya habían hecho el reconocimiento del coronavirus y la secuencia de los aminoácidos
que lo tienen. Entonces, esta parte es fundamental. No voy a entrar en ese detalle, pero lo que sí quiero decirles, y me parece que es muy importante, es que este es el primer estudio publicado en el mundo un par de semanas después de haber iniciado la etapa crítica del coronavirus. Y en ese momento se dieron cuenta que las personas que mayor propensión tenían para la enfermedad eran los hipertensos y los diabéticos. Gracias a esto, voy a decir algo que no debería. Resulta que tengo en mi chat, no es mi amiga, pero tengo en mi chat a una periodista de las más famositas. Y cuando necesita algo, me manda un chat. Y entonces me mandó el chat. Oiga, doctor, me da una conferencia, porque yo sé que la hipertensión y el COVID no se llevan. Y no tenía ni la más remota idea de lo que eso estaba pasando, porque apenas había pasado un mes. Y entonces le digo, sí, hombre, con todo gusto, pero no estoy en México. Dame un par de semanitas y cuando yo regrese, entonces ya hablamos. Y evidentemente las 2 semanitas me sirvieron para ponerme al corriente en todo este contexto. Bueno, entonces esos fueron los primeros. La enfermedad coronaria fue otro, la enfermedad cerebrovascular y la insuficiencia cardíaca. Y entonces vean ahora en la parte de abajo la diferencia que existía en mortalidad cuando había daño en el corazón versus el que no había. Y aquí se murieron el 46% versus el 4.5%. Entonces no era a los viejitos a los que había que vacunar, era a los diabéticos, era a los hipertensos y era a los que tenían enfermedad coronaria, y después de esto se supo también que los obesos. Entonces, en políticas de salud no fuimos el único, pero sí fue patético. A los viejitos dales porque se van a morir. Y a los médicos ni siquiera que atendían a las personas. Si hubiesen tenido estos datos que ya estaban publicados, entonces hubiesen podido haber hecho algo mucho más importante. Entonces los marcadores de daño cardíaco en China empezaron a ser importantes. ¿Por qué? No me importa que no tenga síntomas, porque si están elevados van a tener un pronóstico definido de vida. Y entonces fíjense cómo los pacientes hospitalizados, cuando no tuvieron daño cardíaco, la curva de sobrevida fue del 95%. Pero cuando hubo elevación por daño cardíaco, la sobrevida llegó al 50%. Y miren que se pusieron las pilas, porque pusieron hospitales ambulantes en todos lados. Entonces, el tiempo incluso de muerte también tuvo mucha importancia. Fíjense lo que pasa en tiempo de días cuando sucedió la elevación de los marcadores cardíacos. La mayoría de ellos empezaron a morir a los 7 días de hospitalización. Pero los marcadores empezaron a ser positivos desde etapas muy tempranas. Entonces, debieron en el mundo de haberse tomado los marcadores como la troponina para poder determinar el riesgo de la muerte de ese paciente. Entonces, este es un ejemplo hermoso de cómo uno puede empezar a utilizar los marcadores para hacer una evaluación de riesgo. Entonces, la mortalidad de los grupos, cuando no había enfermedad cardiovascular y cuando la troponina estaba normal, fue del 7%. Si había enfermedad, pero las troponinas no estaban elevadas, la mortalidad fue del 13%. Aún así se duplicó, Aún así se duplicó. Pero aún aquellos que no tenían enfermedad cardiovascular y que de pronto la troponina se elevó, la mortalidad fue del 37%. Y claro, si las dos coexistieron, la enfermedad cardiovascular con la troponina elevada, la mortalidad fue del 70%. Entonces, esto de alguna manera representa que si hubiésemos hecho políticas de salud mucho más tempranas, pues hubiese sido mucho, mucho mejor. Y desde luego aquí pueden ver también cómo la insuficiencia cardíaca fue uno de los determinantes, junto con la enfermedad pulmonar, de la mortalidad en ellos.
Entonces, esto abre un panorama pues muy grande y nuevo en la parte de detección, porque si los cálculos de los que ya mencioné tienen un valor predictivo del 70%, entonces necesito hacer algo en ese 25% restante para poderlo detectar, para poderlo tratar y disminuir la mortalidad cardiovascular. Y entonces nace este proyecto del biomarker, en el cual, a través de un metaanálisis que se hizo en la acumulación de pacientes es de 98,000, al final quedaron 78,000 para hacer los análisis. Esta es la tabla demográfica de los enfermos, y lo que se hizo fue una determinación muy importante por quintiles de qué cantidad tenía en sangre la troponina estas personas. Y se logró identificar en las curvas de sobrevida que aquellos que tenían, sobre todo el quintil en rosa, que es el 5, eran los que tenían una mayor posibilidad de tener un pronóstico más sombrío. Desde luego que el que está en el cuarto quintil, en un principio no representa tanto, pero después de 13 años empieza a ser muy importante también. Entonces, la determinación de la proteína, de la troponina de alta sensibilidad, y de alguna manera es muy, muy importante. Y aquí lo pueden ver visto de otra manera, pero son los mismos quintiles, y aquí está representada la mortalidad cardiovascular, la enfermedad solo cardiovascular y la mortalidad total. Y en cualquiera de ellos pueden ver como en el quintil 5, la elevación tiene un índice pronóstico, y son personas que estaban asintomáticas. Entonces, esto es muy importante. A lo mejor ustedes saben mucho más que yo de estadística, pero lo que quiero representar va a ser esta parte de mortalidad cardiovascular. Fíjense cómo en promedio de todo el riesgo fue del 16%, pero cuando las personas tuvieron menos de 45, su radio de riesgo fue de 17%, mientras que los que tenían arriba de 65 años, su valor predictivo fue mucho mayor. Lo voy a decir en otras palabras. La evaluación de los niveles de troponina tiene que ir acompañada en su contexto clínico de la edad, porque a mayor edad, mayor posibilidad de muerte a la misma proporción de esa elevación de este marcador. Entonces, en el mismo contexto y con esta misma población, y pensando en la gran especificidad que tiene la troponina de alta sensibilidad, el valor predictivo, como ya vieron, de los eventos cardiovasculares y de la mortalidad, y la respuesta incluso a intervención, y al valor inmenso que tiene y a la efectividad en costo, es una prueba relativamente barata, pues evidentemente hoy se ha tratado de establecer, de acuerdo a las concentraciones en sangre en hombres y mujeres, para estratificar de nuevo, así como les puse lo del ApoB en nuestras guías mexicanas. Aquí se puede reestratificar el score 2 de acuerdo a estas condiciones. Y entonces, cuando en el caso de la mujer está abajo de 4 y en los hombres abajo de 6, pues el riesgo es bajo. Entre 6 y 12 y 4 a 10 picogramos va a moderado, y cuando está arriba de 12 en el hombre y de 10 en la mujer, pues evidentemente el riesgo es muy alto. Y si ahora lo quiero meter junto con el score 2 para aumentar la predictibilidad de este score, entonces puedo ver que de acuerdo a el grado bajo, moderado o riesgo, y de acuerdo a los niveles que tiene, me va a dar el riesgo y la recomendación. Oye, yo estoy en los 2 verdes, bueno, pues te lo repites en 2 años. Pero si tú estás en el moderado y tienes una relación también entre 6 y 12 o 4 a 8 en la mujer, entonces cambias tu nivel de estilo de vida y te lo repites en 1 año para ver si ya se normalizó. Pero si tú estás en el muy alto, entonces no tienes que esperarte. Empiezas con el tratamiento intensivo y lo repites en 6 meses. Este algoritmo me parece que es un algoritmo muy simple y muy práctico para reevaluar el riesgo
con la troponina I en sujetos aparentemente sanos. Entonces, solo enfatizar que la estratificación es la piedra angular de la prevención cardiovascular. Por eso es que es tan importante que la hagamos. La troponina I de alta sensibilidad, agregada a la evaluación del score, reclasifica el riesgo cardiovascular, pero no se olviden de los demás, porque entre mayor número de marcadores tenemos, el propio valor de la troponina I también se incrementa. Entonces, no es lo mismo tener un solo parámetro que tener dos, como lo vieron en el caso del COVID. Si la tengo alta y aparte el ProBNP está alta, el pronóstico es muy malo. Pero es muy importante saberlo, porque al final del día hay una pregunta clínica que nos hacen los enfermos todos los días. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Y esa pregunta vale oro. Y uno tiene que contestarla de manera objetiva. No es de corazonada. Me late que usted está bien. No. Hay forma científica, de alguna manera, de establecerlo. Yo agradezco muchísimo a Abbott la invitación y a ustedes también por haber estado en este curso. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano. La primera. Adelante. Van a llevar el micrófono, doctor. Este no era el mío. Buenas noches. Gracias. Tengo una pregunta que me surgió con respecto a lo que mencionaba en un primer momento sobre lo que es la formación de las placas de colesterol, la ruptura de lo que son los vasos y la formación de este primer coágulo que pudieron no hacer una taponación completa. ¿Usted considera en su experiencia que, no sé si dentro de algunos años, porque tengo entendido que me imagino que todavía no hay, la presencia o la utilización de algún anticuerpo marcado que pudiera detectar directamente fibrina para permitirnos detectar microcoágulos antes de que estos terminaran de formarse y pudieran llegar a taponar venas? Es una arterias. pregunta muy importante. Aquí lo que más se ha desarrollado es la imagenología. Y hoy tenemos una tecnología que se llama de coherencia óptica, que nos permite ver mucho antes el desprendimiento de la capa interna de la arteria. Y eso evidentemente empieza a tener ya una evaluación desde el punto de vista terapéutico. Nosotros hemos evolucionado mucho en esta parte porque como pedimos los marcadores con mucha anticipación, entonces hoy tenemos medicamentos muy potentes para poder disminuir la cantidad de colesterol en las arterias. Y eso ha sido parte fundamental. Y estamos también ya en el inicio de la terapia génica. Hoy tenemos ya un medicamento que, salvo las primeras dosis que se dan una y la segunda dosis en 2 meses, a partir de la segunda dosis es cada 6 meses. Y es un RNA. Y este RNA lo que hace es modificar y acelerar el catabolismo del colesterol para que no se acumule dentro de las arterias. Pero lo que necesitamos para poder hacer eso es detectarlos. Entonces hoy todas las guías ya son puntuales. Hazle imagenología para poder determinar el valor subclínico. Pero si yo no empiezo desde etapas tempranas sabiendo cuál es el LDL que tiene, cuál es la cantidad de ApoB en una mujer, pues evidentemente cuando me lleguen a través de eso, pues ya es tarde. ¿Hay tratamiento bueno para las complicaciones? Sí, pero insisto, la estratificación es la piedra angular para que no dé. Y para que lleguen a los 80 años, bien. Adelante, doctora. Mi pregunta es, ¿por qué hacer troponina I y en qué caso? Porque a veces le pueden pedir, bueno, hay troponina T y troponina I. ¿Por qué hacer I?
o cuál es la diferencia entre la T y la I para decidir hacer I? Muy buena pregunta. Es especificidad y valor predictivo. Así de rápido. ¿Ok? Las dos son marcadores cardíacos, sí, porque la troponina es una proteína filiforme. Entonces la vas a determinar de cualquier manera. Pero el valor de la sensibilidad de la troponina y de alta sensibilidad es del 99%. Y por si fuera poco el valor predictivo, yo creo que esa parte a lo mejor no la supe transmitir, pero en el metaanálisis que les presenté es en todas las poblaciones, en poblaciones no solo de edad avanzada, en poblaciones que tienen proteína C reactiva elevada, como fue el caso del Júpiter. Entonces, en diferentes poblaciones se ha estudiado, siempre y cuando hayan sido asintomáticas en los metaanálisis. Entonces, su valor es muy, muy alto. Yo tengo una pregunta. ¿Qué el biomarcador de lipoproteína A pequeña, cómo lo considera usted? ¿Es preventivo, diagnóstico, para qué? El valor de la troponina A, y está puesto en las guías de nosotros, es sobre todo cuando hay antecedentes familiares de enfermedad prematura o bien de hipercolesterolemia familiar. Porque si tú tienes una hipercolesterolemia familiar, la va a tener el de abajo. Entonces es muy importante que yo pueda detectar que tiene un componente genético. Para eso me sirve la LPA minúscula. Ahora, la van a empezar a pedir mucho, está muy cara todavía, pero la van a empezar a pedir mucho porque ya hay estudios clínicos que se están llevando a cabo como órgano diana en tratamiento. Y entonces evidentemente el valor del marcador no solo va a ser para detectar las familiares o genéticas, sino saber quién desde etapas tempranas puede tener la enfermedad para tratarla también si es que estos estudios salen positivos, que seguramente así es como va a suceder. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos una por allá. Listo, ¿no? Sí. Hola, doctor. Bueno, primero, qué gran charla. La verdad es que nos vamos Gracias. como con... Siempre que abordan estos temas nos vamos con esta idea de, ay, Dios mío, ¿ahora qué voy a comer? O ya no voy a comer. Pero bueno. Y nada más, bueno, yo una pregunta y retomando el comentario de la pregunta anterior, en cuanto a marcadores para evaluar el riesgo de trombosis del paciente, creo que antes de recurrir a la imagenología, que son estudios un poco más caros, está el dímero D, que de pronto nos puede ayudar a, si bien no es un parámetro diagnóstico, sí nos permite la exclusión para justo antes de llegar a la imagenología y nos da una idea del paciente, de si el paciente tiene este riesgo de trombosis o si se está echando a andar la coagulación, ¿no? Entonces, ¿usted qué piensa de utilizar el dímero D? Porque a partir de la pandemia, la realidad es que en la pandemia se incrementó muchísimo, ¿no? De forma inesperada por este marcador de predicción de la complicación del paciente con COVID, asociado a la coagulopatía que desarrollaba. Al día de hoy, la verdad es que se ha reducido mucho el uso del dímero D. Sin embargo, recordemos que el dímero D justo va en este enfoque de la trombosis, no solo por el COVID, sino por esta situación como la es trombina. Correcto. Es un resto de trombina. La mayoría de los perfiles agudos, cuando te lo solicitan, deberían de pedir el dímero D. Ahora, su mayor valor útil en la clínica está en la tromboembolia pulmonar. Pero eso no deja de ser importante porque la tromboembolia pulmonar se va a manifestar con dolor precordial. Entonces, una forma de poder diferenciar el dolor precordial de la tromboembolia del dolor precordial de un infarto es justamente el tener el dímero D. Lo que más se ha utilizado en la clínica en este contexto es el fibrinógeno, que no está mal, porque si tú tienes mucho, pues te está predisponiendo de alguna manera a los procesos de trombosis. Pero yo creo que entre otras cosas también decayó porque fue muy empírico el que le dieran anticoagulantes a los pacientes con COVID porque se iban a morir sin tener ninguna base científica para hacerlo. Entonces yo creo que el haberlo solicitado fue de alguna manera una justificación porque no había
nada para la COVID. Pero déjenme decirles una cosa, y les voy a robar un minuto. Después de haber hecho todo esto y de haber entendido que el problema con el COVID estaba relacionado a la angiotensina 2, y resulta que hasta el año 2000 se detectó que había una enzima natural en el propio organismo que la destruye. Y no sé por qué, de manera absurda, la gente que la descubrió le puso el mismo nombre de la enzima que produce la angiotensina 1 a la angiotensina 2. Y entonces la nombró una enzima convertidora de angiotensina, pero le puso ahora el número 2. Lo que hace esta enzima ECA2, que tiene una forma lineal en el espacio, es que termina en ganchito. Y desde el punto de vista natural, ese ganchito entraba en el coronavirus. Entonces, ¿quién era el que se iba a morir? Pues el que tenía ECA2 en la sangre, pero no se mide. Entonces, ¿cuál era tu único marcador posible? La angiotensina 2. Entonces, pero si ya supiste que todos los que tienen diabetes, obesidad, daño miocárdico, tenían la ECA2 elevada, pues era evidente que al tener el ganchito lo iban a meter al coronavirus, a la célula endotelial, que entre otras cosas tiene uno que saber desde el punto de vista embriológico que la célula endotelial es la misma célula del alveolo. La naturaleza no discrimina, este sirve para esto y esta célula madre me va a dar el endotelio y me va a dar el alveolo. Entonces, aunque los estudios fueron hechos en endotelio, pues es evidente que también la iba a llevar al alveolo, y por eso hubo tanta neumonía en COVID. Entonces, yo presenté un trabajo en un congreso, no un trabajo mío, una revisión, donde les puse, a ver, en China, en Italia y en Estados Unidos, en 3 diferentes centros, los que tomaron un inhibidor de la ECA en hipertensión, ¿sabes cuántos se murieron? Ninguno. ¿Por qué? Porque si tenían un inhibidor de la ECA, no había angiotensina 2. Y si tú no tenías angiotensina 2 en la sangre, tampoco tenías ECA. Entonces la pregunta es, ¿por qué, si esos datos se conocieron a los 6 meses del primer año de la pandemia, por qué no hubo alguien que levantara la mano para decir, el tratamiento de la hipertensión arterial en pandemia es con inhibidores de la ECA? Qué fuerte, ¿no? Pero esa es la respuesta. Por eso yo creo que lo disminuyeron. Pero debería de medirse de alguna manera, insisto, en etapa aguda en todos. Sí, como justo este marcador que a lo mejor nos puede dar una orientación, ¿no? Como le comentaba antes de llegar a lo mejor a la imagenología. Sí, por supuesto. Pero si tienes al enfermo con dolor, aunque los marcadores iniciales sean negativos, y le puedes hacer imagenología, te va a ayudar. O sea, uno no, en este contexto uno no resta, suma. No. Muy bien, pues le brindamos un fuerte aplauso Muchas al doctor. gracias.